final del Coronel, el análisis geopolítico de Pedro Baños. Sí, soy equidistante y muy orgulloso de serlo. ¿Sabes por qué? Te lo explico. Cada vez es más frecuente escuchar cómo se emplean las palabras equidistante y equidistancia poco menos que como un insulto. Al margen de que las personas que así se expresan están en todo su derecho de pensar que ser equidistante es algo negativo, es muy probable que tan solo se estén dejando llevar por otra moda más. Nada es más fácil que seguir tendencias y repetir, cual loros, lo que otras personas influyentes dicen, para así tranquilizarse a uno mismo por aquello de que pensar de la misma forma que una aparente mayoría nos hace más sabios y poseedores de la verdad. Estas personas consideran que ser equidistante es no tener personalidad propia, no ser capaz de definirse ni de posicionarse, especialmente ante temas delicados. También se ve con malos ojos al que consideran como equidistante político, persona a la que tachan de poco menos que de ignorante e incapaz, acusándola de evitar el compromiso, rehuyendo posicionarse y comprometerse ante temas complejos. Se les cuelga San Benito de timoratos por no mantener una posición firme, por limitarse a exposiciones superficiales cuando no frívolas. No hablemos ya de cuando se trata de temas sensibles, sea el cambio climático o cuestiones de género. Aquí no se tolera la menor equidistancia. Se fuerza a posicionarse en el extremo que interesa a las élites dominantes. Se ningunea, se persigue, se anula cualquier análisis crítico, por más que esté basado en minuciosos estudios científicos. En definitiva, se ataca a la equidistancia, a las libertades democráticas más básicas. Otra argucia que se suele emplear contra las personas a las que se define como equidistantes es que justifican presuntas barbaridades cometidas por personas o grupos execrables, o ideas que no son políticamente correctas. Esto no es más que otra forma de intentar silenciar posturas que no interesa que conozca la ciudadanía. Una mente inquieta y no anestesiada por la propaganda institucional debe siempre intentar entender lo que sucede, teniendo presente que comprender no significa jamás justificar. Simplemente consiste en llegar al fondo de las causas, los orígenes, las motivaciones de lo que acontece. Pero ni incluso esto permiten los que manejan los hilos del poder, cuando el discurso se sale del guión por ellos marcado. Ni que decir tiene que no estoy de acuerdo en absoluto con estos planteamientos. Por supuesto, siempre desde el mayor respeto a quienes así opinan. Antes de nada, veamos las definiciones de ambas expresiones. Se considera equidistancia a la igualdad de distancia entre dos o más puntos o cosas, mientras que equidistante significa estar a una distancia igual de dos puntos, seres o elementos que a su vez están separados entre sí. Una vez centrado el tiro, entremos en materia. Ser equidistante es valorar todas las opiniones, no posicionarse directamente y por sistema en uno de los extremos. Los extremos son viciosos, al menos siempre y cuando en el medio se encuentre la virtud. Según Aristóteles, la virtud moral es el justo medio entre dos extremos. Por tanto, el equilibrio es la condición de la virtuosidad. En otras palabras, la virtud ocupa el justo medio entre dos extremos viciosos, el uno por exceso y el otro por defecto. Actualmente, lo habitual es que los extremos sean viciosos, precisamente por estar en los polos, porque ya no hay nada más allá. Por tanto, para alcanzar esa virtud, debemos conseguir que precisamente en ese lugar medio, en esa equidistancia, encontremos la virtud. La virtud a través de pensar, de reflexionar, recogiendo datos de diversas fuentes, para hacer nuestro propio análisis, llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es equidistancia? ¿Qué significa realmente ser equidistante? La equidistancia es la eterna búsqueda de la verdad, reunir la mayor cantidad de piezas posible de ese gran puzzle que es la realidad que nos rodea. No dejarse llevar por la primera impresión, por lo que quieren que creamos. La equidistancia es el equilibrio y ser equidistante es la búsqueda permanente de ese equilibrio, siempre inestable, cambiante
e incierto. Equidistancia es no estar ni con un bando ni con el otro. Solo estar en el bando de la libertad de pensar, de escribir, de expresarse, de intentar por todos los medios llegar a la verdad en su máxima expresión. Una verdad que siempre es compleja, con muchas caras y con muchas aristas, y que cada persona nos la contará según su propia perspectiva y sus sesgos cognitivos. Equidistancia es no posicionarse de modo fanático. Si no reflexionamos, nos podemos convertir en fanáticos, sin apercibirnos de ello, por más inteligentes, instruidos y doctos que nos creamos. Tengamos siempre presente que ni la inteligencia excluye el fanatismo, ni el fanatismo la inteligencia. Y hay más fanáticos de los que creemos. No seamos uno más, y menos por presión social y política. La equidistancia es todo lo contrario a la polarización extrema a la que nos han llevado los políticos actuales, de todo signo. Nos obligan a posicionarnos en un extremo o en el otro, rechazando cualquier argumento que provenga del bando contrario, al que demonizan para que lo odiemos. Nos fuerzan a que rechacemos las tesis de cualquier parte que no sea la que nos han hecho considerar como la nuestra. Esa polarización que vivimos, contraria a la equidistancia, no es ni mucho menos fruto del azar. Responde a una estrategia muy bien planificada y ejecutada. Si los ciudadanos estamos polarizados, fanatizados, enfrentados entre nosotros, los grupos políticos saben que cuentan con una base en la que apoyarse, un mínimo garantizado de seguidores leales, que siempre les será fiel, aunque cometan las mayores tropelías, arbitrariedades y abusos. Una especie de cama elástica sobre la que caer y que, rebotando, les lanzará otra vez hacia arriba para mantenerse en el poder, impidiéndoles hundirse en el abismo en el que muchos merecerían estar por su conducta execrable y al margen de los verdaderos intereses del pueblo. Además, así consiguen poner la diana en los de enfrente, a los que se sataniza hasta la saciedad, a ese grupo adversario al que culpar de todo lo que salga mal por su propia ineptitud o su perversión. Ser equidistante es desear pensar por uno mismo, no permitir que nos piensen, que piensen los demás por nosotros. Ser equidistante es no dejarnos arrastrar, no dejarnos llevar por las narrativas que nos quieren imponer de forma machacona y a la fuerza, impidiéndonos pensar por nosotros mismos. Como decía Descartes, la duda es el principio de la sabiduría, mientras que Aristóteles argumentaba que el ignorante afirma, mientras que el sabio duda y reflexiona. El equidistante es un rebelde, un inconformista, una persona inquieta intelectualmente. Sin esos rebeldes, la sociedad nunca hubiera avanzado de la forma en que lo ha hecho. Habría seguido anclada en teorías y postulados desfasados, en supersticiones. Pensemos en la cantidad de ideas, de desarrollos, de inventos que en su momento parecieron poco menos que mágicos y que con el paso del tiempo se demostraron erróneos e incluso claramente dañinos para la sociedad. Hace falta valentía para ser equidistante, incluso en las sociedades democráticas, que también tienen, como diría Freud, sus tabús y sus tótems, es decir, su prohibido y su sagrado. Ser equidistante es salir de nuestro propio corral social, en el que todos vivimos, en el que solo nos relacionamos con personas de un perfil igual o muy parecido al nuestro, en todos los aspectos: social, económico, político, ideológico, religioso. Ser equidistante es relacionarse con personas de todo tipo y condición, con la mente abierta, aprendiendo de ellas. De otro modo, es muy fácil caer en la tentación de pensar que somos los únicos poseedores de la razón y la verdad absolutas, que tan solo nosotros estamos en el camino correcto y que los demás son los equivocados. Ser equidistante es ser ecuánime, objetivo, imparcial, no posicionarse directamente con nada ni con nadie, ser muy prudentes a la hora de aceptar como válido lo que nos dicen. Ser equidistante es ejercer el derecho a criticar a otros, sean personas o grupos, cuando consideremos que sus acciones o sus dejaciones son perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Con independencia de que sean ricos, poderosos e influyentes, de que pertenezcan a entes poderosísimos capaces de imponer su voluntad
sobre personas, sociedades y gobiernos. Lo que no significa ir sistemáticamente contra ningún grupo social, ninguna etnia, cultura o religión, pero sí contra las tropelías que cometan alguno de sus integrantes. Ser equidistante es no ser sumiso ante ningún poder. Ser equidistante es no casarse con la primera idea que nos presenten, es mantener la soltería intelectual, nuestra independencia y libertad de pensamiento. Ser equidistante es ser independiente, con lo que ello implica. Tiene sus ventajas. No te debes a nadie, eres libre para exponer tus pensamientos sin ataduras ni limitaciones. Pero también tiene el inconveniente de que, al no pertenecer a ningún grupo en concreto, estás solo ante los ataques por partes de los que no están de acuerdo con tus ideas o con tu forma de expresarlas. No tienes un grupo que te defienda, no tienes un lugar en el que refugiarte cuando los ataques arrecian, cuando pueden destruir tu vida mediante el asesinato social. Es el precio a pagar por la libertad, por la equidistancia. En resumen, ser equidistante es dudar, investigar, analizar, reflexionar, pensar, tener criterio propio. ¿Cómo debemos actuar los equidistantes? ¿Cómo defender la equidistancia? Cuando nos pregunten, digamos que somos equidistantes porque no nos comprometemos con ningún extremo, porque oímos todas las opiniones y las valoramos por nosotros mismos, porque solamente nos comprometemos con la búsqueda de la verdad, siempre compleja, escurridiza, escondida entre montañas de mentiras, de falsedades, de medias verdades, cuando no directamente ocultada en su totalidad, camuflada entre múltiples pliegues. Si nos dicen que somos equidistantes, para descalificarnos, responderemos que sí, que lo somos, que no nos conformamos con ir ni hacia un lado ni hacia el otro, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Confesemos que nuestro objetivo superior es ir hacia arriba, hacia el perfeccionamiento personal y social, individual y colectivo. Gritemos con fuerza que somos equidistantes porque no nos gusta dejarnos arrastrar por las opiniones de los demás, por más que nos las traten de mostrar como mayoritarias, excelentes, únicas y perfectas. Digamos que somos equidistantes porque somos inquietos, porque, como decían los clásicos, solo de la duda nace la verdadera sabiduría. ¿Cómo ser equidistante? La equidistancia debería ser la norma. No es más que evitar caer en cualquier polarización, en cualquier circunstancia que nos impida pensar por nosotros mismos. Si estamos divididos, no tendremos capacidad suficiente para hacer frente común contra los excesos del poder. Se trata de llegar a las claves de la verdad, siempre escurridizas, a través de la reflexión personal. Las cosas casi nunca son como nos las cuentan, por los muchos intereses que la rodean de toda índole. Siempre existen demasiados intereses en juego, que son precisamente los que nos debemos empeñar en encontrar, esas claves ocultas que quieren que ignoremos. Con la equidistancia rompamos las cadenas de la ignorancia, no seamos los lelos ilustrados que creen conocerlo todo por seguir las tendencias, sin cuestionarse nada. Alcancemos la sabiduría mediante la equidistancia, que implica estudio y análisis. Por supuesto, habrá quien diga que ser equidistante puede significar oír cualquier voz, incluso las consideradas como más descarriadas, más disonantes, más extravagantes. Pero en realidad, ¿quién está seguro de quién está en posesión de la auténtica verdad? Hay que oír todo y a todos, como única forma de alcanzar la verdadera sabiduría. De otro modo, tan solo entraríamos en un bucle, en una burbuja informativa, en la que solo oiríamos y veríamos aquello que nos agrada y que confirma nuestras creencias, nuestros sesgos. Y eso no es propio de sabios ni de personas verdaderamente inteligentes, que quieren ir más allá incluso de su propio pensamiento, que no creen ni que ellos mismos tengan toda la razón. Hay que tener la mente abierta a otros razonamientos, a otras reflexiones, a otras formas de ver la vida y de entender la realidad. Cierto es que esto no es fácil, pues a nadie le agrada ser contradicho de forma permanente. Lo que no podemos caer es en el fanatismo, la prepotencia, la soberbia
y la altanería de creer que somos los únicos que tenemos la razón en exclusiva, los únicos que estamos bien informados. Si obramos así, nunca llegaremos a alcanzar el verdadero conocimiento holístico de los acontecimientos. No es fácil ser equidistante. La presión social y política a veces es absolutamente asfixiante. En no pocas ocasiones, cuando queramos ser equidistantes con un tema concreto, nos costará manifestarlo públicamente por los perjuicios que ello nos podría acarrear. Es comprensible que sea más fácil convertirse en seguidista, en oportunista, en colaboracionista, dejarse arrastrar por la marea de la narrativa imperante, esa que quieren que creamos a pies juntillas sin cuestionarla en absoluto. Algunas claves para actuar con equidistancia. Si nos situamos en los extremos, lo más probable es que no tengamos la razón, o al menos que no nos asista la verdad tanto como presumimos. Si estamos totalmente convencidos de que nosotros somos los acertados y que de los demás todos están errados, lo más probable es que los que no tengamos la razón seamos nosotros. Recelemos de los que nos dicen que han llegado a la verdad. Es preferible confiar en los que la siguen buscando, pues es seguro que son más honestos. Decía Bruce Lee que el que no sabe que camina en la oscuridad jamás conocerá la luz. Aunque creamos que somos nosotros los que transitamos por caminos iluminados, lo cierto es que la mayoría de las veces estamos más a oscuras de lo que creemos, por lo fácil que es engañarnos y condicionarnos. Hay que ser lo suficientemente inteligente para cuestionarse todo, que no significa adherirse ciegamente a la primera idea loca que nos comenten o que leamos, sino simplemente que reflexionemos sobre ello y lleguemos a nuestra propia conclusión, sin dejarnos condicionar en absoluto. En muchas ocasiones, detrás de lo que nos presentan de forma simple, existen intereses complejísimos económicos, políticos y geopolíticos, que no quieren bajo ningún concepto que conozcamos los ciudadanos. Por eso debemos ser equidistantes, no caer en la tentación de pensar que lo que nos dicen es cierto. No permitamos que nos encasillen en posiciones fanatizadas, polarizadas, que desprecian cualquier otra opinión, cualquier otro comentario, cualquier otro dato, cualquier otra información. Nada peor que las imposiciones colectivas, contrarias a cualquier principio básico de libertad individual propio de una sociedad democrática. Por eso, no hay que dejarse arrastrar por modas, por tendencias que muchas veces responden a espurios intereses económicos, políticos o ideológicos, cuando no a un mero capricho del líder para imponer su voluntad, que poco o nada tienen que ver con el verdadero bienestar y felicidad de los ciudadanos. Solo cuando tras un largo proceso de documentación y reflexión lleguemos a una conclusión definitiva, quizá entonces y solo entonces nos podamos posicionar con firmeza. Pero incluso en ese caso, dejemos la mente expectante, pues puede aparecer nueva información que modifique sustancialmente aquello en lo que creíamos firmemente. Puede darse el caso, nada infrecuente, de que incluso la información que considerábamos absolutamente fiable, con el paso del tiempo se demuestre que era errónea, tergiversada o subjetiva. Nunca abandonemos la vocación de perfeccionamiento constante, máxime en un mundo que cambia con tanta rapidez. Si caemos por el barranco del fanatismo, perderemos la capacidad para razonar, para actuar de una forma racional y lógica. Fanatismo es lo contrario a razonamiento, y si no razonamos, somos más fácilmente manipulables, llevados por el camino que pretende precisamente quien nos ha fanatizado. Nos sentimos refugiados en el castillo de la polarización por el mero hecho de encontrar a otras personas que piensan como nosotros, que igualmente no razonan, no se cuestionan ni se plantean nada, tan solo siguen el discurso que se les impone, como si fuera un dogma de fe. Una vez dentro del clan, convertido en secta, se retroalimentan, se dan la razón mutuamente, llegan a la conclusión de que son los acertados y que los equivocados son el resto de la humanidad, los que no comulgan con sus ideas. Para algunas personas es lo más cómodo. Así no tienen que pensar, no tienen que fatigarse desgastando el cerebro, gran consumidor de energía. Hay que ser multidimensional,
ya que la verdad es multidimensional, multifacética, tiene muchas caras y muchas aristas. No debemos conformarnos con el lado o el perfil único que nos tratan de mostrar, sino que debemos darle todas las vueltas, desde todas las dimensiones, para conocerla en detalle y profundidad. Nuestro pensamiento debe tener esa multidimensionalidad, abarcar el conocimiento de forma holística y ecléctica. Como todos tenemos nuestras debilidades, ninguno estamos exento de padecer filias y fobias, he de reconocer humildemente que hay algo en lo que no soy equidistante, al contrario, es para mí una verdadera obsesión. Hablo de mi amor y entrega absoluta a España y a los españoles, porque, por encima de todo, siempre España. Me tendrá enfrente cualquier persona, grupo o entidad que pretenda atentar contra los intereses de España y de los españoles. Ante esto, soy totalmente radical, sin paliativos ni fisuras, sin ceder ni un milímetro, le pese a quien le pese. Una vocación que hago extensiva a la hispanidad, al conjunto de pueblos hispanos. Por la equidistancia a la libertad. Seamos equidistantes y presumamos de ello. Un fraternal abrazo. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.